Clarividencia. Es muy común en quien se inicia en el ocultismo y en cualquier aspirante espiritual que ponga mucho interés en despertar poderes sin saber que precisamente eso es lo último que les debe de preocupar. En sentido contrario, el aspirante espiritual veterano ni siquiera piensa en ello y solo se dedica a hacer determinados ejercicios y ayudar a la humanidad allá donde pueda. Algunos estudiantes de escuelas esotéricas y aspirantes espirituales que practican los ejercicios recomendados llegan a pensar incluso que los más veteranos miembros de una de esas escuelas son clarividentes o pueden salir del cuerpo físico consciente y voluntariamente y que, por tanto, lo saben todo. La verdad es que nada más lejos de la realidad. Una persona puede estar afiliada a una escuela esotérica o iniciática toda su vida y no conseguir ninguna clase de clarividencia porque no ha desarrollado el poder interno necesarios. Otros, afiliados o no a una escuela, pueden ser clarividentes involuntarios, o sea, tener alguna visión en un determinado momento, pero involuntariamente. Eso es lo que significa involuntarios, sin haber desarrollado tampoco ningún poder interno. Lo traen por naturaleza, por decirlo así. Ha habido casos y habrá en que el mismo interés y empeño que muchos ponen por saber cómo se desarrollan ciertos poderes del espíritu, lo ponen, una vez informados, en practicar ciertos ejercicios para desarrollar la clarividencia. Y por eso estas personas, en muchos casos, terminan practicando magia negra, espiritismo o incluso tomando drogas. Que ciertos ejercicios sobre bolas de cristal u otros ejercicios respiratorios junto al consumo de drogas despiertan el grado involuntario de clarividencia es cierto. Pero también lo es el hecho de que la persona no es dueño de ese poder y no lo podrá utilizar para lo que quiera ni cuando ella quiera. O sea, no lo va a utilizar de una forma voluntaria y consciente. Quien desarrolla la verdadera clarividencia es dueño de ella. La utiliza para bien, cuando y donde quiere, y la conserva ya para la próxima vida. Mientras que la otra no puede hacer eso. He de decir dos cosas respecto a la clarividencia involuntaria. Primera, que esos ejercicios y prácticas pueden afectar gravemente a la salud, sobre todo la salud mental, y segunda, que las consecuencias a nivel kármico pueden ser muy malas dependiendo de lo que hagan. Sabiendo esto, podemos imaginar lo que le puede pasar a una persona cuya visión involuntaria, o sea que no puede esquivar ni anular, le hace ver imágenes de desastres, asesinatos, etc. Que hay algunos casos que son ciertos. Yo solo conozco los ejercicios de la Fraternidad Rosacruz y alguno más, poco más. Como escuela, la Fraternidad Rosacruz como escuela iniciática, perteneciente a una orden de misterios, que es la Orden Rosacruz. Y también sé que no cobra dinero por sus enseñanzas, lo que otras sí lo hacen. Estas enseñanzas son libres y gratis. La Fraternidad Rosacruz se mantiene de donativos. Y por eso el neófito cuida mucho de no prostituirlas o de pedir dinero por su uso. Me da igual que sea simplemente a través de libros esotéricos de ocultismo o porque estudien astrología y luego cobren por consultas. Eso está totalmente en contra de las normas de la fraternidad. El neófito que la ha despertado sabe también que no se usa para satisfacer la curiosidad, ni para pruebas,
ni nada parecido. Solo se debe usar para ayudar a la humanidad. Yo no me imagino un verdadero aspirante espiritual que utilice la clarividencia para curiosear cosas en los demás, en la vida de los demás, para ganar dinero, para poner una consulta, o para que si le ponen a prueba, pues él demuestre que es clarividente, ni nada parecido. El verdadero aspirante espiritual, veterano, ya maduro, no está en eso. La clarividencia positiva no solo se mantiene de una vida para otra, sino que también va evolucionando siempre y cuando la persona haga un uso correcto de ella. Sin embargo, si una persona que en esta vida la desarrolla y en la siguiente o al final de esta se inclina por consumir elementos o cosas que afecten al cerebro, alcohol, tabaco, drogas, etc., pues es casi seguro que la pierda. El clarividente solo debe usarla para el bien del prójimo y de la humanidad y nunca decir a nadie que la tiene. Entre otras cosas porque en cuanto se lo diga a alguien le va a martirizar diciéndole, o sea, preguntándole cosas sobre su vida o sobre otras personas. El que verdaderamente sabe no lo dice, el clarividente voluntario tampoco dice nada. Va por la vida muy humildemente, de una manera muy sencilla y muy normal como cualquier otra persona. ¿Por qué hay ciertas reglas para su desarrollo y por qué son todas positivas? Pues porque la clarividencia, así como el hecho de salir del cuerpo físico conscientemente, no pueden estar en manos de irresponsables y porque harían mal a otros y a ellos mismos incluso. La clarividencia se desarrolla cuando se trabaja a favor del espíritu, cuando se dedica tanto o más tiempo a ayudar amorosamente a la humanidad y cuando se hacen los ejercicios recomendados por un iniciado. Así que los que piensan que cualquier persona puede ser clarividente y que, cualquier persona, incluso de los muchos que dicen que lo son, de los que hay que desconfiar, por cierto. Por tanto, le pueden preguntar de todo porque se supone que pueden investigarlo todo. Están muy confundidos, porque una cosa es despertar cierto grado de clarividencia y otra es saber todo lo que ocurre en los mundos invisibles, en el pasado o en el futuro. No tiene nada que ver. Una persona puede tener cierto grado de clarividencia y ver algo, el aura o algo del otro mundo, pero eso, aunque se relaciona, está en la misma clarividencia, pero eso no significa que tenga el conocimiento necesario para saberlo todo. Eso es como decir que un niño ve como cualquier adulto, pero no significa que ese niño tenga el conocimiento de la vida que tiene el adulto. El verdadero clarividente, el veterano, maduro, aspirante espiritual e iniciados, como es lógico, saben lo que están viendo, sea de donde sea, saben interpretar, saben qué leyes y cómo funcionan las leyes, por ejemplo, del mundo de deseos. Porque una persona que no sepa conducir, se monte en los coches más lujosos y mejores del mundo, no quiere decir que pueda conducirlos. Ni tampoco el hecho de estudiar filosofía oculta nos hace clarividentes, ni nos concede el poder de salir conscientemente fuera del cuerpo físico. Solo cuando se dedican generalmente varias vidas a ejercitar y a practicar ciertos hechos, puede alguien despertar esos poderes. Pero esto no debe desanimarnos, porque lo que adelantemos en esta vida ya lo tenemos hecho para la siguiente. Así que lo que quiero dejar claro en este párrafo es que los que comienzan como estudiantes en una escuela iniciática, en una escuela seria, donde hay conocimientos verdaderos, que no piensen que porque una persona sea veterana en esa escuela, lleve muchos años, o sea un probacionista,
de muchísimos años le da derecho o le ha otorgado el poder de salir conscientemente y voluntariamente del cuerpo físico o de ser clarividente. No tiene por qué ser así, ni generalmente lo es. De hecho, hay personas que no están en ninguna escuela y son clarividentes. Por lo tanto, dejemos que sea la experiencia misma de cada estudiante, de cada aspirante espiritual, el que le demuestre la verdad. Aunque un estudiante veterano de filosofía oculta haya despertado los primeros grados de una clarividencia voluntaria, no significa que sepa todo, porque quizás no ha dedicado casi tiempo a obtener ese conocimiento de sus pocas investigaciones. Y si no lo ha hecho, pues es como el que está aprendiendo a conducir y solo ha dado una o dos clases de práctica. Solo cuando el clarividente dedica mucho tiempo a investigar lo que ocurre en los mundos invisibles es cuando aprende y sabe lo suficiente como para responder con seguridad. Mientras tanto, solo puede guiarse por lo que digan otros verdaderos clarividentes o iniciados, como es lógico, dignos de crédito. Incluso hay iniciados con una primera iniciación que se confunden muchísimo a la hora de interpretar lo que ven en el más allá, cuando salen de su cuerpo físico. Por lo tanto, ese otro mundo es como este, es la experiencia, el tiempo, la práctica, la persistencia, la que enseña a interpretar y a decir lo que verdaderamente ocurre ahí. Por consiguiente, el preguntante o interesado en saber cosas y hechos del más allá deberá razonar profundamente a quién se dirige, porque la mayoría de los que dicen ser clarividentes o que cuentan hechos de una supuesta salida del cuerpo físico suelen ser farsantes y personas que buscan renombre para conseguir cierta posición o fama. Y yo esto lo digo por experiencia, porque yo he conocido personas de esas. Estoy seguro de que alguien pensará que no hay ningún problema en que algún clarividente involuntario, los voluntarios generalmente no lo hacen, claro, en que un clarividente involuntario exhiba sus facultades como también estarían dispuestos ellos a demostrarlo ante la ciencia. Pero todo depende de la madurez espiritual y de la responsabilidad. Al clarividente voluntario no le importa si la ciencia o los demás creen en la clarividencia, en su clarividencia o no. De hecho, el verdadero clarividente voluntario no busca la fama ni el poder y ni siquiera desea hablar de ello. Como he dicho, suele dedicar su poder a ayudar a otros humildemente y no desea que se sepa lo que hace. Por otro lado, el verdadero clarividente no se presta tampoco a hacerlo público, porque si lo hiciera ya siempre tendría que andar haciendo demostraciones a la gente que lo pusiera en duda. Y aún así tendría que escuchar las voces de los incrédulos. Aun los que comienzan a investigar con sus primeros grados de clarividencia pueden, y lo hacen, pueden confundirse e interpretar mal lo que ven, sea en el cuarto éter del cuerpo etérico, que también se puede leer algo ahí, o sea en el mundo de deseos, que es más real. Quiero decir que pueden interpretar mal, sobre todo en el cuarto éter llamado reflector, el cuarto éter del cuerpo etérico, pueden interpretar mal lo que ven y verlo como si lo vieran en un espejo sin saberlo, por no decir lo cambiante que es la materia de deseos, ni lo que pueden hacer cierta clase de elementales que existen en esos mundos. Pueden hacer infinidad de cosas para confundirnos. Con todo esto quiero decir que hace falta mucho tiempo para investigar en el más allá y que es necesaria ciertas comprobaciones para asegurar que algo es de una forma o de otra. ¿Qué decir tiene que si queremos investigar clarividentemente el mundo del pensamiento,
donde hay más seguridad, es más verídico todo lo que hay allí, se necesita ser iniciado. Y, como es lógico, un iniciado no suele ir diciendo a la gente que es clarividente, salvo que sea estrictamente necesario. Si bien después de la muerte nos encontramos en el mundo de deseos con toda una serie de elementales, espíritus y almas conocidas o no, hay casos en que dichos elementales intentan causar miedo a los recién llegados. Pues de forma similar, los clarividentes que visitan dicho mundo, cuando su cuerpo duerme, también tienen ese problema, con la diferencia de que, dependiendo de dónde se encuentren, tendrán alguna o ninguna ayuda que les explique lo que pasa. Sin embargo, el recién muerto generalmente sí la tiene. Los ojos están conectados al cerebro físico y al etérico, y estos están conectados al cuerpo de deseos y a la mente. Pero dependiendo del desarrollo espiritual, así será el grado de vibración que los ojos capten. Por eso yo he dicho muchas veces que hay personas que no ven, otras que ven lo normal y otros que ven más allá de lo normal. Nuestros ojos y los de los animales no son iguales, ni siquiera entre nosotros, ni tampoco entre ellos. Hay animales que ven, o sea, que captan las vibraciones, más allá que otros, o que ven en determinadas circunstancias o estados de materia que otros. Y lo mismo pasa con nosotros. Algunos ojos perciben más vibraciones, o sea, una más elevada vibración que otros, y así pueden ver el mundo o la parte de la naturaleza, incluyendo la etérica, claro, que corresponda. Por tanto, quien voluntaria o involuntariamente tiene algún grado de clarividencia, al menos verá la parte etérica de las formas físicas y posiblemente a los ángeles y espíritus de la naturaleza que trabajan con ellos. La visión etérica es similar a los rayos X, es decir, que pueden atravesar la materia física y ver lo que hay detrás o dentro de algo, sea el cuerpo físico, sea una caja fuerte. Pero, como he dicho, ha de ser uno muy veterano en su práctica y en sus investigaciones para no confundirse. Todos somos clarividentes cuando somos niños, sobre todo hasta los 2, 3, 4 primeros años, luego ya se va perdiendo. Y dependiendo del ambiente de su hogar, la música que se ponga, la educación, la naturaleza espiritual que los padres le puedan dar, así pues puede durar solo unos meses o, como digo, pues unos pocos años, como lo han demostrado muchos casos. Cuando nacemos, todos tenemos todavía la conciencia en los mundos superiores, y según van pasando los meses y los años, la vamos perdiendo para desarrollar la conciencia y la memoria que tenemos todos de adulto. Perdemos la conciencia de los otros mundos para obtener la conciencia de vigilia, la que tenemos aquí en el mundo físico. Pero en el momento de nacer, y al menos durante 1 o 2 años, como digo, o 3, somos todos clarividentes. Y si llegara el caso de poder contar a los padres lo que un niño ve y los padres se lo niegan, eso irá anulando progresivamente dicha clarividencia infantil. Suele ocurrir que si, aun siendo pequeñito, un niño, si cuenta lo que ve y los padres le escuchan y le animan a contar lo que experimenta, entonces los padres pueden quedar muy sorprendidos con lo que escuchen, como el caso que menciona Max Heindel en alguno de sus libros de la niña que reconoció a su padre de su anterior vida, cuando murió siendo también niña. Es decir, que su clarividencia alcanza a estar conectados con su pasado en el mundo de deseos. Estos niños que murieron así son los que más clara clarividencia tienen, porque han renacido con su mismo cuerpo de deseos y con su misma mente,
de su anterior vida, puesto que estos cuerpos no desaparecieron, como ocurre cuando cualquier persona asciende al tercer cielo en el mundo del pensamiento. Esos se mantienen porque en realidad cuando un niño un niño muere, el cuerpo de deseos que se termina de formar a los 14 años y la mente a los 21, si se muere anteriormente a esas fechas, esos cuerpos se puede decir que no han nacido y entonces se mantienen para la próxima vida. Dentro de los clarividentes adultos podemos clasificarlos de diferentes formas dentro de que todos son clarividentes voluntarios. Al igual que en las personas, hay quien ve más o menos, y así los clarividentes ven más o menos de acuerdo a su desarrollo y a su conocimiento sobre lo que ven. Aquí todos vemos, pero si nos ponemos a analizar una estructura compleja durante un tiempo y la conocemos a fondo, nos haremos expertos o adeptos en conocer esa estructura. Asimismo, los clarividentes se hacen expertos según adquieren iniciaciones y según conocen los otros mundos y lo que hay en ellos, hasta que llega un momento en que se hacen adeptos, expertos, por decirlo así, en moverse en esos mundos y en conocer esos mundos. Entonces, cuando conocen y comprenden lo que ven, están preparados para manipularlas, como un mecánico experto manipula el motor de un coche, y también lo están para ejercer poder sobre ellas. Pero también hay que decir que ciertas personas que no conocen estas enseñanzas ni han practicado ejercicio alguno, son clarividentes y no saben ni cómo ni por qué. Lo traen ya de nacimiento. Puede ser por un trabajo voluntario de otra vida o puede ser en sentido contrario. Es un residuo de cuando la humanidad era clarividente. Cuando el ser humano no era tal todavía, o sea, antes de que se desarrollara el sistema nervioso cerebroespinal que le permitió tener dominio sobre su cuerpo físico, el dominio de aquel hombre no era voluntario. En aquella época el hombre era clarividente porque lo que hoy llamamos glándula pineal y cuerpo pituitario estaban activos, no latentes como ahora en ese sentido. Y nos permitían también tener conciencia de los mundos invisibles. Éramos todos clarividentes. Pues bien, todavía hay personas, como he dicho, que tienen algún residuo o secuela de aquello, y lo son todavía. Entre otros, los verdaderos médiums. También, como he dicho en otro párrafo, quien quiera puede iniciarse en el sendero de la magia negra, del espiritismo y de otras cosas, poniendo en actividad la glándula pineal y el cuerpo pituitario. El problema es que será un clarividente involuntario y que le puede costar muy caro, puesto que están conectados con el sistema nervioso involuntario. Solo los iniciados, generalmente, tienen el poder de controlar estos dos elementos por medio de la voluntad y, por tanto, la utilizan para asuntos elevados y para ayudar al mundo y a la humanidad. Así fue como Max Heindel investigó todo lo que dejó constancia en sus libros. Él comenzó a conocer y a investigar la parte etérica de nuestro mundo, el mundo de deseos, muy especialmente, y el del pensamiento en una pequeña parte. Pero eso no lo ha hecho casi nadie de los fundadores de las diferentes escuelas rosacruces y de ocultismo en general que hay. Más bien al contrario. Muchos de estos fundadores o que han creado escuelas y eso, lo que han hecho ha sido copiar el fruto de el fruto de las investigaciones que hizo él, de las enseñanzas de Max Heindel, y que recibió, por otro lado, en los mundos invisibles. De hecho, cualquier escritor normal o famoso que escriba libros sobre esoterismo, sobre ocultismo, sobre estos conocimientos, lo que yo llamamos la filosofía oculta,
la mayoría de ellos copian. O sea, yo tengo no sé cuántos libros, un montón de libros, están basados en el conocimiento que adquirí de Max Heindel. Es cierto que hay otros trabajos personales míos y por lo tanto lo he incluido. Estudios que he hecho por mi cuenta y fruto de mis meditaciones y de mis trabajos internos, pero principalmente está basado en la filosofía de las enseñanzas de Max Heindel, que a su vez fueron recibidas por él de los hermanos mayores de la Orden Rosacruz. El hecho de ver algo de un mundo superior no da el conocimiento de todo lo que es y lo que hay en ese mundo. Por eso Max Heindel, al parecer, llegó a una cuarta iniciación, he leído en algún sitio, que principalmente siempre se ha dicho que tenía dos, y por eso pudo investigar hasta la memoria de la naturaleza. Pero para eso ya tuvo que hacer grandes y muchos trabajos espirituales y sacrificios en otras vidas, para conseguir eso en esta. Sin embargo, y aunque parezca mentira, hay muchos clarividentes involuntarios en el mundo que, cuando pueden, utilizan ese poder para ganar dinero, haciendo espectáculos. Evidentemente, pues tienen pocos ideales morales y espirituales, por lo tanto, no hay que dar ni la más mínima importancia a estas personas que utilizan eso, incluso ignorantemente de lo que, sin saber lo que tienen entre manos, como se suele decir. Como con la clarividencia etérica vemos a través de la forma física, resulta que hay cosas difíciles de interpretar, como, por ejemplo, una determinada página entre otras de un libro, ya que delante hay otras que se interponen y se mezclan sus palabras, o cuando se quiere analizar cualquier otra cosa habiendo delante otras formas complejas. Entonces, el clarividente en sus primeros grados de la región etérica, pues no le es fácil. Por otro lado, la visión etérica no puede traspasar el cristal, por tanto es otro impedimento más a esa clase de visión. Sin embargo, con la clarividencia superior que alcanza hasta el mundo de deseos y el mundo del pensamiento, como la tenía Max Heindel, esa misma página del libro se podrá leer sin dificultad por muchas páginas que haya delante, porque esa visión nos permite enfocarnos exactamente en la que queramos. Como he dicho, cuando queremos analizar alguna forma de las regiones inferiores del mundo del pensamiento, son esas formas vacías, o sea, esa especie de, arquetipos, una especie de moldes, son ellas mismas las que hablan al clarividente y le hacen comprender qué son y cuál es su naturaleza de una forma global y total, lo que al parecer tampoco es fácil de interpretar. La clarividencia del mundo de deseos está un grado más allá, pero normalmente suele ser voluntaria y la practican los iniciados y algunos discípulos, salvo algunos probacionistas que la despiertan con ejercicios dados por un maestro de su escuela. En este caso no solo se ve más allá y dentro, sino que se ve el objeto desde las diferentes direcciones, o desde todas las direcciones. Pero, como he dicho, la materia constantemente cambiante de este mundo de deseos pues puede llevar a error si no se tiene ya cierta práctica y dominio, tal y como afirma Max Heindel. A continuación está la clarividencia que alcanza al mundo del pensamiento, o mejor dicho, a la región concreta de ese mundo, que es donde toman forma las ideas de la región abstracta superior. Recordemos que una idea de la región abstracta de ese mundo del pensamiento se rodea de materia de las regiones inferiores y entonces toma una forma. Pues es en esa forma donde el clarividente analiza o busca lo que desea. El inventor descubre, lo digo entre comillas, descubre una idea para crear algo nuevo. O sea, capta una idea de esa región superior del mundo del pensamiento.
Al hacerlo y ponerse a razonar lo que quiere hacer es cuando la idea toma forma a la cual va unido un deseo o un sentimiento del mundo de deseos, y luego ya el inventor construye la forma, construye físicamente esa forma mental que ha creado. Pues bien, el primer grado de clarividencia ve a través de la forma construida, el segundo ve a través y dentro de ella, y el clarividente que alcanza el mundo del pensamiento penetra en la naturaleza de la idea y de la forma mental, por lo tanto obtiene unos resultados mucho más fidedignos, o sea, reales. Esto quiere decir que el clarividente de este mundo ve las formas mentales como huecas, pero con un determinado sonido que indica, es una especie de vibración con sonido que indica su nota clave de construcción. Una nota clave que conlleva su propia historia de cómo ha sido creada. Quiero recalcar aquí un hecho muy importante, y es que nuestros pensamientos tienen cierto tiempo de vida según su intención y según los elementales que las utilicen para cumplir lo que debe, si es así. Un pensamiento malo contra alguien atraerá elementales de esa naturaleza y afectará a la persona o personas que se pongan en contacto con ella, pero para estimularles en ese sentido, de mal. Si es al contrario, es cuando decimos que hacemos una buena obra, si nuestros pensamientos son buenos. Hacemos una buena obra y el karma como resultado será bueno, claro. Pues bien, un clarividente puede investigar incluso esos pensamientos y ver por qué y cuál es el motivo de su origen, o comprobar si son pensamientos que pululan por la atmósfera esperando su degradación, aunque todavía puedan influir a otras personas sin intención y por el magnetismo de su naturaleza. De ahí que seamos conscientes de lo que pensamos, de nuestras intenciones y de nuestros deseos y sentimientos. Las formas en el mundo del pensamiento cuentan la historia de su creador con todo detalle, y los pensamientos que creamos, aun sin intención, también nos dicen cómo, por qué y quién los crea, porque todo ello está en la memoria de la naturaleza. He de decir que en un futuro todavía lejano, lo que hoy pueden ver los verdaderos clarividentes, ver la naturaleza de un pensamiento que ha creado una persona, ese poder lo tendremos todos en un futuro, y por lo tanto será absurdo que una persona mienta, porque podremos ver rápidamente que está mintiendo. En el éter reflector del cuerpo etérico se puede ver y analizar imágenes que pueden tener una duración de entre 500 y 1000 años, y suelen verse en sentido contrario, o sea, hacia atrás. Por lo tanto, hay que saber dónde comenzar dependiendo de lo que queramos investigar. Pero cuando se investiga en la cuarta región del mundo del pensamiento, que es donde está la memoria de la naturaleza, la visión es muy diferente, porque el solo hecho de querer saber algo de una persona ya hace que vivamos nosotros mismos, o sea, dentro de nosotros, esos hechos y esa vida de una forma perfectamente clara y sin duda. Y cuando digo perfectamente clara me refiero a saber incluso qué sentimientos o deseos tenía una persona en un momento dado, aunque hayan pasado varios miles de años. En la memoria de la naturaleza se puede investigar toda la vida de las personas e incluso qué clase de pensamientos tenían. Es decir, la conoceremos como se conocía la persona misma. Sin embargo, como en el mundo del pensamiento no existe el espacio ni el tiempo, es muy difícil concretar u ordenar lo que se ve o se oye, porque todo existe en un
como decimos ahora, aquí y ahora. Por tanto, no es fácil expresarlo. Y ya por último, tengo que decir que hay otra memoria de la naturaleza superior, que está situada en el mundo del espíritu de vida, en la cual solo tienen acceso los que, al menos, en mi opinión, quien deben tener las 9 iniciaciones menores. En ella se encuentra toda la historia de nuestra humanidad, desde el principio de la manifestación, cuando Dios nos diferenció dentro del mismo para que comenzáramos el descenso hacia la materia, hacia el mundo físico.